Buenas tardes, Gastón. Buenas tardes, don Diego. ¿Cómo está usted, querido colega? Bien, todo bien, por suerte. ¿Contento? ¿Con ganas de partir nuevamente? Con ganas de partir con este programa, que el primer programa dedicado al rico legado arquitectónico, artístico y paisajístico al alcance de todos, solo por Radio Sónica Más. Muy bien. La belleza de nuestro patrimonio. Y hoy el programa es... Puerto Madero, el nuevo barrio de la ciudad. El más joven. El más joven. El más joven, como usted alguna vez lo dijo, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, vamos a ver entonces, vamos a entrar a un lugar que lo definían claramente como con historia, también todo un símbolo de la modernidad de Buenos Aires y al mismo tiempo sofisticado, ¿no? Por todo lo que ofrece en materia artística, culinaria, gastronómica, de parques, de paseos. Realmente es una excelente propuesta poder pasar una noche, una tarde paseando, disfrutando de lo que otorga este hermoso barrio, ¿no? Sí. ¿Qué opina usted? Sí, con ciertos antagonismos, digamos, que tiene, como todo barrio. A veces está un poco desolado los fines de semana a la noche, no tiene mucha actividad últimamente. Ajá. El interior, por ahí para la avenida que da más a la ciudad, tiene un poco más de actividad, pero lo que es el interior, que tiene también propuesta interesante, es como que le falta una vuelta todavía. Y es la dinámica de este tipo de barrios, ¿no? Claro. Eso, si bien es el ejemplo más concreto de gentrificación que ha habido acá en Buenos Aires, ¿no? Sin que haya habido habitantes antes, no tiene la vida de otros barrios como Palermo, Belgrano, Barrio Norte, etcétera, claro, con una muy rica actividad durante todo el día. Exactamente, sí. Ojo, una colega nuestra, un día trabajando en la zona estábamos, me dice, viéndolo desde ahí, decía, es la gran maqueta, me dice Puerto Madero. Es una gran maqueta. Sí. Prolijito todo, bien correcto. Bien cuidado. Bien cuidado. Destinado a una población de alto poder adquisitivo. Justamente había ido con una persona la semana pasada y me dice, pero todo esto es para gente pudiente. No, también es para gente de capas medias, pero la verdad que el consumo se torna un poco restrictivo, ¿no? Sí. Pero igual tiene mucha gente y en general gusta, y el hecho de ver los espejos de agua es interesante. Es lindo, es muy bonito. Sí. Muy bien, amigo. Vamos entonces a ver nuestras imágenes. Exactamente, acá tenemos, esta es una vista, hay muchas fotos que yo he tomado acá, como soy una persona que peina canas, como te diste cuenta, y hace tiempo, y aficionado y gran amante de la fotografía, menos mal que para algo han servido esta cantidad de fotos que yo creía inútiles en una época que fui tomando. Lo bueno que las conservaste. Eran diapositivas que he digitalizado. Esta, por ejemplo, no había cámara digital en ese momento, o si la había era inaccesible. Esta es una vista general del Puerto Madero. Fíjate, abajo hay toda una playa de estacionamiento, una foto que tomé desde la ventana del Archivo General de la Nación, que estaba haciendo un trabajo de investigación. ¿Qué dice acá? Que al ir quedando en desuso toda la zona portuaria, vivió un periodo de decadencia que se prolongó por décadas. Al final del periodo de la dictadura cívico-militar, Puerto Madero estaba parcialmente desactivado y abandonado, ¿no? Y ¿vemos la otra? Exactamente. Bueno, con el advenimiento de la democracia, el gobierno nacional convocó un grupo de arquitectos para que trazaran los lineamientos de una futura urbanización en esta degradada zona. El 21 de noviembre de 1989, entonces, fue creada la Corporación Puerto Madero, que propuso un plan para canalizar la transformación y reconversión del antiguo puerto. Esta comisión estaba formada por la ciudad, por el Estado Nacional, también a un grupo de arquitectos, intereses privados, por supuesto, porque habían propietarios también de instalaciones, como vamos a ver acá. Bueno, el tema es que la idea era transformar y reconvertir el antiguo puerto, dado que palabras de la conformación, según la conformación de esta comisión, la idea era que cuya
situación privilegiada la torna de interés para un proceso de urbanización donde quede integrada a la ciudad a semejanza de las principales metrópolis del mundo. Algo que ya lo hablamos en el programa anterior cuando nos decíamos que efectivamente muchos puertos eran reconvertidos en función, sí. Claro, en cuanto a sus funciones a fines del siglo pasado. En las premisas básicas del anteproyecto urbano para el área se mencionaba la recomposición del carácter urbano del área, preservando su fuerte poder evocativo, mientras que de manera contundente se agregaba: al diseño de nuevos espacios se han incorporado edificios existentes sujetos a preservación por su valor histórico, constructivo y patrimonial. Bueno, si vamos a la otra, vemos acá hay algo que lo quiero contar como una anécdota personal. Durante mucho tiempo había instalada una grúa al final una grúa bastante alta, al final del dique 4, ¿no? Como yo era más antes que ahora incorregible, muchísimas veces me subía a esa grúa transgrediendo toda prohibición, decía prohibido subir, un cartel, y tomaba una foto del Puerto Madero. Esta fotografía es de febrero de 1992, donde todavía podemos ver barcos, incluso de la lamentablemente perdida ELMA, Empresas Líneas Marítimas Argentinas, desguazada durante el gobierno menemista, ¿no? Y ahí se ven unos cuantos barcos en primer plano, otros barcos pesqueros atrás, todavía contenedores, o sea que todavía languidecía su funcionamiento, pero ya muy poco lo que fue en su momento. Por supuesto, muy poco con respecto a lo que fue en su momento. ¿Vamos a la otra? ¿Los barcos eran pertenecientes a ELMA? Claro, eran barcos de ELMA, se llamaban Río Cuarto, tenían nombres de ríos. Sí. Y acá ya no hay barcos. No. Acá esta fotografía es de febrero de 1997. Te das cuenta, me volví a subir y ya se ha despejado, ya no hay cargas, hay una draga limpiando el espejo de agua. De hecho, los docks, como decimos, pero en realidad diques. Estaban todavía recién empezando a ser reconvertidos. ¿La otra? Bueno, el Dorado, que fue efímero, ¿no? Era una especie de confitería, el lugar bailable. Fue efímero, pero el corto tiempo que duró fue muy concurrido y tuvo mucho reconocimiento en la noche porteña. No. Mira, muy lindo, conformado por una serie de cascarones, sí, una especie de ópera de Sydney desarmada, deconstruida, digamos lo mejor. Qué lástima que no se haya mantenido, porque la verdad que tiene buen valor escultórico. Reconozco que nunca fui, no sé si usted fue. No me acuerdo. Fui a tantos lugares que ya ni me acuerdo. Sí, no me acuerdo. Bueno, y fíjate cómo ya se han demolido varias instalaciones a la izquierda, se están construyendo edificios donde la reglamentación ponía alturas máximas, y se está construyendo, vemos un edificio con cubierta semicircular, lo que va a ser lo que usted nos va a explicar después, que es el Museo Fortabat. Exactamente. ¿No es cierto? Ya estaba convertido en club de yates, ya estaban yates acá, o sea, ya se había reconvertido en una marina. ¿Vamos acá? Claro, desde el 2001 ya estaba... Sí. Esta, ahora unida, acá están ambas fotos unidas, ahí ya está el edificio de Telecom, ahí puesto, ¿no? ¿La otra? Y se ve el de Telefónica de César Pelli atrás. Exactamente, el de Telefónica de César Pelli. Bueno, aquí, ¿qué vemos? Con respecto a los edificios con valor patrimonial, el plan estratégico del antiguo Puerto Madero se refería de esta manera. Se trata de edificios perfectamente conocidos y que tanto por su valor histórico en el uso portuario como por su imagen personal, durante el siglo, en la fachada fluvial se pretenden conservar y reutilizar en el futuro. Bueno, se hacía hincapié en la preservación, sobre todo de esto que nos vamos a referir ahora, que son esos silos de ladrillo que vemos allí al final. Estamos viendo, esta es una fotografía que tomé
en el año 1994, mirá vos, más de 30 años, una fotografía que tomé en 1994 donde todavía se ven, van unos paseantes allí, todavía se ven los silos de ladrillo y las instalaciones de Molino Río de la Plata. Aunque parcialmente continuaron en uso, las grandes instalaciones de Molino Río de la Plata, de propiedad del grupo Bungibón, sufrieron también el deterioro del puerto. Claro. La otra. Bueno, esta es una fotografía tomada de una publicación, no es mía, pero muestra la calidad de estos edificios, ¿no? Estos silos de ladrillo eran los únicos de ladrillo, valga la redundancia, que permanecían en pie en América. O sea, los viejos silos de Chicago o de Canadá habían desaparecido, incluso acá en la Argentina. La mayoría habían desaparecido. Sí, no, ya no eran los más antiguos que habían. Justamente fueron construidos en 1902 para el grupo Bungibón. Y incluso si seguimos viendo, muy bien, esta es una bastante mala la calidad fotográfica, pero está tomada de un libro. ¿Por qué? Porque estos silos impactaron a arquitectos modernos del siglo XX. Por ejemplo, en una publicación, la Moderne Bau alemana, un artículo del famoso arquitecto Walter Gropius, lo mostraba como símbolo, como símbolo de donde exaltaba la belleza, pureza de la forma geométrica y su funcionalidad. Algo muy similar hará por esa misma época, año 22 al 24, el famoso arquitecto Le Corbusier, en su libro Hacia una arquitectura, claro, donde también realza la calidad de esta obra ingenieril en contraposición al eclecticismo y el ornamento historicista de la arquitectura. Que ya estaba agotado como lenguaje, ya estaba agotado, ya cansaba. Pero claro, y lo interesante es que estos arquitectos famosos, Gropius y Walter, que habían coincidido en el estudio de Peter Behrens en Alemania. Exactamente, habían coincidido con Mies van der Rohe. ¿Qué estudio, ¿no? Qué semillero, ¿no? Sí, trabajar ahí. Sí, exactamente. Pero lo que quiero decir es que es interesante cómo arquitectos hace 100 años atrás veían belleza en esto, donde la gran mayoría del público no lo veía como algo funcional, fabril, que no cumplía otra función que meramente productiva o industrial. Bueno, se refuncionalizaron, se reutilizaron también, y no solamente los de Puerto Madero, en alguno que quedaba por ahí en el centro de la ciudad, que no eran de ladrillo, probablemente, seguramente. En Rosario, claro, que es el Museo de Arte de Rosario. En la incluso en Avellaneda, pero sobre Avenida Irigoyen, hay unos hilos que los transformaron en edificios de vivienda. Es que es posible, sí. Es posible. Siempre todo puede ser reciclado, sí, o refuncionalizado, digamos lo mejor. O resignificado, como dice Rodolfo Levington. Muy bien, muy bien. Vamos a la otra. Bueno, acá yo me entero, fíjate qué interesante, yo me entero un fin de semana, el 2 de julio de 1998, ¿no? Veo en el diario que estaban siendo demolidos. Afortunadamente había comprado el diario ese fin de semana y acá viene, aunque el punto número 5 del plan estratégico del antiguo Puerto Madero establecía la necesidad del reuso de los galpones y del patrimonio arquitectónico, los silos fueron demolidos sorpresivamente durante el fin de semana del 2 y 3 de julio de 1989. 98, me olvidé de corregir eso. ¿Qué dije? No, 89, pero del 98 fue. Perdón, lo escribí al revés. Qué bueno, sí. Qué bueno que me lo haya corregido. Claro, sí. 1998, claro, mira, qué disléxico yo, ¿eh? Somos todos un grado. Todos somos humanos. Entonces, claro, 3 de julio de 1998, mientras la sociedad exactamente miraba expectante la final del Campeonato Mundial de Fútbol en Francia. Sí, entre Francia y Brasil, que gana Francia su primer Copa del Mundo 3-0. Y nosotros no llegamos. No, Holanda nos dejó afuera en cuartos de final. Muy bien, muy buena memoria, exactamente. Bueno, mientras el público estaba
pegado frente a los televisores viendo eso, esa grúa con la bola de acero le daba duro, levantando poco polvo, y rápidamente. La acción quedó consumada en 24 horas, un poco más. Sí, más allá del Mundial de Fútbol, me acuerdo que fue un domingo de mucho frío. Sí. Era muy frío, exactamente. Claro, hacía mucho frío, así que muy poca gente en la calle, más allá de la final. Obviamente. Igual yo, insoportable, tomé mi cámara y me fui a Puerto Madero a fotografiar este triste suceso. Vamos a la otra. Acá la vemos, ¿ves? Acá, fíjate cómo queda el molino, este edificio del molino de 7 pisos de altura, que quedaba entre los silos, y ya el montón de ladrillos rotos de un lado y del otro. No era poca cosa esto, ¿no? Que aparte los ladrillos estos eran producidos acá, pero venían... No, eran de Manchester. Eran de Manchester, ¿no? Eran de Manchester, eran ingleses, no eran, no eran recuperarlos hechos. Incluso. Por supuesto. Entonces, esto levantó polvareda. Me acuerdo que los suplementos de arquitectura que había entonces en La Nación, Clarín, La Prensa, allí escribieron connotados docentes, la Sociedad Central de Arquitectos, titulares de cátedra, incluso un importante arquitecto, historiador como de arquitectura, Francisco Liernur, dice algo que a mí me sonó un poco altisonante de entrada, pero no dejaba de tener razón, que la demolición de estos silos equivalía a que en Francia se hubiera desarmado durante un fin de semana la Torre Eiffel. Y dije, bueno, pero no tiene el mismo valor iconográfico, icónico. Y sí, porque lo que fundamentaba a Francisco Liernur era que estos edificios simbolizaban una época de la Argentina, considerada entre comillas como el granero del mundo, en su momento el mayor exportador de trigo del mundo. Entonces eran un testimonio existente de una época, claro, argentina, además de una gran calidad estética, como vimos ya ponderada en el siglo anterior, ¿no? 70 años antes, 74 años antes. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, esto vemos acá como digo, los siglos. Esta foto está tomada la anterior, el día 2, está el día 3, cuando el acto estaba consumado. La demolición estaba consumada. Al lado podemos ver un gran edificio que servía de apoyatura, donde estaban los molinos propiamente tal, los que están instalados eran los silos. Ahí se puede leer claramente Molinos Río de la Plata. Vamos a la otra. Bueno, esta es una fotografía tomada en 1980, fíjate cómo se los ve revocados, ¿no? En ese lado. Bueno, ¿qué pasa? Los silos y molinos estaban separados por una calle, actualmente Juana Manso, y vinculados a través de puentes con cintas mecánicas. Los molinos se ubicaban en un edificio conocido como La Catedral, que ya lo veremos. Un gran volumen de 7 pisos de altura, con techo a 2 aguas, grandes ventanales. Su longitud era prácticamente la misma de los silos. Este gran edificio sobrevivió a la demolición ocurrida en 1998, debido indudablemente a las mayores posibilidades de reciclaje y refuncionalización. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a la otra. Bueno, acá ya se ve totalmente demolidos los silos. Esta acá, si bien no tiene gran calidad esta fotografía, nos muestra el cartel que dice demolición total, un aviso que aparecía en el diario Clarín en julio de 1998, y a la derecha ese enorme edificio conocido como La Catedral, que tenía como cerca de tiene como 210 o a 240 metros de largo, una obra gigantesca. Ahí funcionaban propiamente tal los molinos también. Vamos a la otra. Y ahí vemos la calle Juana Manso. Traté de tomar la foto usando el mismo ángulo del aviso del Diario de la Nación, y esta vista actual. ¿Qué vemos a la derecha? Ese es el hotel, ¿no? Exactamente. El empresario Alan Faena, después de haber inaugurado un lujoso hotel en el reciclado molino, también ya lo hablaremos, de Molinos Río de la Plata, frente al dique 2, anunciaba en el 2005 que utilizaría este otro edificio como una ampliación de su hotel. Vamos a la otra.
Y ahí lo vemos, una foto bastante más actual. Vemos la ampliación del Hotel Faena y otro lugar también de exposiciones, de manifestación artística, que es el Faena Art Center, ¿no? Y ahí la actual calle Juana Manso. Muy bien. Esta es una imagen muy interesante. Acá se ven los molinos harineros y elevadores de granos en el dique 3. Foto de Gonet, un importante arquitecto, fotógrafo francés, de 1910. Se ven los silos, se ven los molinos adelante, atrás otros molinos, y vamos a la otra, y la foto de nuestra autoría que muestra exactamente qué hay allí ahora. Otro perfil urbano, otra arquitectura. Una cosa interesante que ya lo vas a hablar, por supuesto, es cómo hay una obligación de mantener las alturas de los docks frente a los diques, ¿no es cierto? Esta imagen es muy interesante porque nos permite comparar los cambios producidos en muy poco tiempo. Ese perfil de torres de gran altura, de edificios de gran altura, de rascacielos. En vivienda, frente a la costanera, ¿no? ¿Cómo le cambió el perfil a Buenos Aires este barrio? Totalmente, totalmente. ¿Vamos a la otra? Bueno, justamente en el dique 2, lo que estamos viendo recién era el dique 3, sí. Esta fotografía también, yo tomé por casualidad, no por casualidad porque me maravillaba este edificio, si te digo el año de morir, 1988. Ahí tomé esta foto. No, este edificio fue de enormes dimensiones, también fue conocido como el Porteño. Fue uno de los molinos más grandes del país, erigido al costado del dique 2, en un predio que había sido adquirido ese año por la empresa Bunge-Bon, propietaria de Molinos Río de la Plata, los mayores molinos de trigo del país. El edificio medía 25.000 metros cuadrados, que había sido construido con estructura de hierro, ladrillos, como bien decíamos, traídos desde Manchester. Pero la construcción de Puerto Nuevo y la ampliación de las instalaciones de Molinos Río de la Plata, el grupo Bunge-Bon, en la provincia de Santa Fe, fue produciendo un gradual abandono del Porteño que quedó abandonado y incluso estuvo a punto de ser demolido. Vamos a la otra. No. Esta es una foto, ves, en primer plano tenemos el dique 3, fíjate la maleza, lo que ha crecido, el edificio estaba totalmente abandonado y en desuso. También un gran empaque ingenieril, arquitectónico, esos silos, la parte de molinos atrás. Yo veo una gran belleza en este complejo, no sé qué opina usted. No, igual, aparte para no solamente un solo uso, de resignificación. Exactamente, y ahí es donde, ¿qué pasa? Vamos a la otra, acá esto es una fotografía ampliada que también tomé hace unos años, que nos muestra el perfil del dique 3, las torres que hablábamos ahí atrás, y en primer plano a la izquierda, a la derecha, perdón, el viejo porteño. El viejo porteño, pero viste, es una fotografía posterior, es el Hotel Faena y atrás las torres de vivienda. El porteño fue salvado de ser demolido debido a la acción de asociaciones de preservación patrimonial, porque ahora sí las agrupaciones de preservación patrimonial, basta de demoler, y grupos independientes como nosotros, trataron y tratamos de hacer tomar conciencia, a pesar de los intereses, de que esto había que mantenerlo. Hasta que fue comprado por el empresario hotelero y diseñador Alan Faena a un costo de $40 millones. Los interiores, de 88 habitaciones y 80 unidades residenciales, fueron diseñados por el famoso arquitecto y diseñador Philip Stark, ¿no? Philip Stark, sí señor. Junto a Alan Faena, que también era decorador, claro, ¿no? Un hombre vinculado al diseño. Sí. Vamos acá. Ahora me cuesta, acá vemos, esta imagen muestra el edificio ya reconvertido, reutilizado o reciclado, sería la palabra correcta, ¿no? En un lujosísimo hotel. Y vamos a ver las otras.
Los interiores. No, acá se ve el otro ángulo, cómo se ven las grandes ventanales de las diferentes. Lo bueno que respetó la imagen original. Sí, la imagen industrial se mantuvo. Incluso en algunas partes de los interiores, a la otra. Sí. Es un hotel muy lujoso, ¿ves? La estructura de ladrillo, las partes de hierro, bueno, estaban recubiertas por ladrillos, han sido mantenidas. Este interior es un hotel muy suntuoso, sumamente costoso. También hay que reconocer que entre Philip Stark y Alan Faena le han dado un toque, sin ser peyorativo, kitsch en muchas de sus decoraciones. Vamos a la otra. ¿Ves? Mira este salón comedor con unicornios blancos, todo blanco, alfombras rojas, lámparas enormes colgantes de caireles, de cristal cortado. Todo esto habla de una suntuosidad enorme. Bueno, este hotel después es tan exitoso que van a ampliar el otro, la catedral. Claro. Va a ser el Porteño y la catedral, son hoteles importantes de la casa Faena, ¿no? de Alan Faena. A mí me cuesta entender que un diseñador, Alan Faena, de modas, ¿no? No recuerdo. Qué ignorante que somos. Sí, nos falta un poco de cholulismo. Sí. Haya tenido tal fortuna como para poder adquirir. Yo creería que es toda una asociación, debe ¿no? Debe ser un grupo inversor y él pone la cara. Él pone la cara visible por su fama, porque Faena también tiene hoteles, también tiene un hotel mucho más suntuoso en Miami, en otros lugares, ¿no? También con una gran profusión de categoría, son de buena categoría. Sí, por los precios también. Claro, sí. Lo que estuve mirando lo que era la suite presidencial, la suite imperial, aún más, y los costos son notables. Y las vistas, bueno, realmente muy interesante. Vamos a la otra. Entonces, yo creería que, atendiendo a lo que nos sugiere nuestro querido Juan Martín, que nos lo hemos presentado hoy. Juan Martín Rossi, nuestro operador de radio. Escuchamos algo. Eligió un tema de música usted, ¿no? Sí, elegimos algo. Estuvimos eligiendo entre los dos. Bueno, quedó... Bueno, ¿qué tal si escuchamos entonces, Juan Martín? En Buenos Aires brilla el sol y un par de pibes en la esquina inventan una solución. En Buenos Aires todo vuela, la alegría, la anarquía, la bondad, la desesperación. Y Buenos Aires es un bicho que camina ensortijado entre los sueños y la confusión. En Buenos Aires descubrí que el día hace la guerra, la noche el amor. En Buenos Aires leo, fumo, toco el piano y me emborracho solo en una habitación. En Buenos Aires casi todo ya ha pasado de generación en generación. Y Buenos Aires come todo lo que encuentra, como todo buen narciso, nadie como yo. Pero el espejo le devuelve una mirada de misterio, de terror y de fascinación. Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, para vos. En Buenos Aires toca Charlie en un boliche planetario, salto y voluptuoso. En Buenos Aires llega un punto en que ya nada vale nada y todo vale nada. En Buenos Aires nos acechan los fantasmas del pasado y cada tango es una confesión. Cuando en el mundo ya no quede nada, en Buenos Aires la imaginación es una playa macedónica tan cierta y tan absurda. Viven Borges, Dios y el rock and roll. En Buenos Aires viven muertos, muertos viven y no quiero más tanta resignación. Yo quiero un barrio bien canalla, bien sutil y bien despierto, super sexy. Quiero una oración que nos ayude a descorrer el velo y que termine la desolación. Buenos Aires, malos tiempos para hacerte una canción.
gran Fito Páez. Sí. ¿Por qué hemos escuchado? Una canción que se llama Buenos Aires, de Fito Páez, que habla, digamos, con los antagonismos que tiene la ciudad. Luces y sombras. Es una manera de homenajearla de alguien que es de otra ciudad portuaria, que no es rosarino, y bueno, está establecido más acá. Pero ese es lo lindo de cómo lo ve otro de afuera. Y cómo lo ve otro y de manera crítica. Lo bueno y lo malo. Sí, es muy interesante la letra, buen tema, bueno, Fito es un grande, y que tiene que ver con las contradicciones también, por la riqueza de Puerto Madero, ¿no? Como decíamos, sofisticada, elegante, multifacética, de gran valor histórico, y también con alardes de modernidad, ¿no es cierto? De contemporaneidad. Bueno, modernidad creo que ahí vamos a terminar una conversación media. Sí, muy bien dicho, es correcto. ¿Y qué vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver algo que vimos en construcción, que estaba ahí en los diques. A ver. Bueno, vamos a ver el Museo Fortabat. Ahora, muy bien. Ahí estamos viendo una imagen aérea. Bueno, el Museo Fortabat, que es una institución privada sin fines de lucro, se encuentra ubicado en el dique 4, como acá estamos viendo una aérea que la fachada principal es la que da a la calle, ¿no? Creo que es Olga Constantini. Bueno, es abierta al... Consentini, sí, Consentini. Gracias por la corrección. No, por favor. Es abierto al público, presenta un patrimonio aproximadamente de 250 obras, muy importantes y muy rico en su colección. Fue inaugurado en el año 2008 con el fin de dar a conocer, estudiar y preservar una de las colecciones de arte privadas nacional e internacional más importantes de Argentina. Bueno, junto con la colección de Amalia Lacroze de Fortabat, es exhibida en forma permanente. Se realizan también muestras temporales orientadas a fomentar el arte argentino. ¿Pasamos a la otra? Te hago una pregunta, sacame de una duda, así que yo tenía entendido que Amalia Fortabat tenía una gran colección de arte en Nueva York y que trae una cantidad, no todo, pero trae una buena cantidad de su obra con la idea de poner, crea una fundación, por supuesto, que construye este museo, pero que una parte no es traída acá. ¿Sabías algo al respecto? No. Si quedó para remate, si quedó para venta. No, remate no creo. No, que la haya puesto en venta ella. Puede ser. Con la idea. Es un museo que vale la pena conocer. Tiene sus contradicciones, como todo lo que venimos hablando. Claro. Bueno, seguirá contando, perdón que lo haya interrumpido. Tiene algo importante, interesante este museo desde lo tecnológico. Como el edificio, no la muestra. Claro, no la muestra, el edificio. Que muchas veces pasa cuando a los arquitectos que la obra constructiva no tiene que competir con la obra exhibida. Pero hay vedetismo en los arquitectos. Claro, es muy difícil. Muy difícil. Cuando en realidad lo que importa en un museo es el contenido. Claro, la obra, exactamente. ¿No? Pero acá lo que destaca es la tecnología. El volumen es simple, sencillo. Corresponde la curva tiene un motivo de esa cubierta. Es una cubierta. Claro. Se muestra como cubierta. Claro. Que destacan por los dispositivos móviles que actúan como parasoles que durante el día ¿cómo se ve acá? Claro, van controlando la luz y que entran en estas salas abovedadas con este techo y van dejando expuesta la galería a la ciudad después de la puesta del sol. O sea que se abren y se ven. Desde afuera uno las aprecia. Obviamente que no la va a ver de la misma manera que cerca. Pero uno está viendo un museo. Sí, hay algo interesante en este museo. Fíjate que hay una gran terraza. Lamentablemente, por lo menos las veces que yo fui, esa terraza que debiera ser accesible es inaccesible. Fue pensada para que la gente, además del museo, pudiera disfrutar de la vista del puerto y del dique, de lo que hay en el dique. Y, sin embargo, no es posible, por razones de seguridad, seguramente, obviamente. Y una de las cosas que me llamó la atención cuando estuve era que era un día de invierno, en la tarde, había sol, y estos paneles estaban abiertos y dejaban entrar la luz del sol. Y sabemos que la luz diurna, la cambiante luz diurna, es enemiga de una muestra pictórica. Claro, la muestra pictórica requiere una luz constante, pareja, por eso la gran sala está en el subsuelo. Claro.
¿no? Cosa que dio mucho trabajo en el momento de la construcción, porque tiene todo el largo del edificio, el ancho, porque es un terreno, es la cuenca del río, claro. Hubo que hacer una gran obra, alguna vez lo de explicaron. relleno aparte. Exactamente, de submuración, sí. de impermeabilización. La impermeabilización de esas bases, de esos muros, esos tabiques de contención. Sí, es sumamente costoso, sí. Fue sumamente costoso el capricho, por decirlo elegantemente, de Rafael Viñoly, ¿no? Sí, que ese, bueno, justamente ya lo iba a nombrar, que es obra del arquitecto Rafael Viñoly, arquitecto uruguayo, pero formado en Argentina. Así es, que no vive en la Argentina ahora, ¿no? Falleció, lamentablemente. Es cierto, sí. Entonces no vive... Bueno, pasamos a otra. Bueno, acá se ven abiertos. Claro, ahí está abierto. Claro, por la noche los parasoles se pueden abrir por completo, convirtiendo el edificio en una presencia traslúcida y brillante sobre el agua y ofreciendo a los visitantes una espectacular vista del perfil urbano de la ciudad. Claro, que está bueno ver el perfil urbano perfil iluminado, sí. Sí. O sea que uno mira para un lado y para el otro y va a ver Exactamente. Bueno. La entrada en la que sigue, claro, este es el acceso principal, vista desde la calle Olga Cosentini. El museo fue diseñado, como dijimos, por el arquitecto uruguayo Rafael Viñoly, sobre casi 7.000 metros cuadrados de superficie total, bueno, en 4 niveles y 2 grandes salones, un auditorio y una cafetería. Claro. Pero la cafetería está en planta baja, ya claro. Conecta con el puerto. Río. Con el puerto, claro. Sí, y lo más grande, el museo está abajo, es subsuelo. Sí. Vamos a la siguiente. Esta es la entrada. Esta es la entrada principal. En realidad es un gran pórtico. Claro, es un gran pórtico. Y qué bien resuelto poder ver los diques, los docks sí. al otro lado, ¿no es cierto? Muy interesante. La siguiente, una obra de Marta Minujín. Claro, en el acceso, ahí en el acceso. Muy conocida, que también fue, era parte de una publicidad de un medicamento para los dolores, en otro material. Sí, es que no sé si es resina o qué, que está tratado. Claro. Bueno, Marta Minujín nos merecerá un capítulo aparte porque es la gran estrella del pop, del arte pop de la Argentina, ¿no? Una mujer valiosísima. Muy simpática como persona también, un cuando personaje habla. Fantástico y con gran defensora del arte nacional, así como no. Pasamos a la siguiente. Bueno, dependiendo del momento del día, como decíamos, y las condiciones climáticas, estos paneles controlados por computadoras se pueden posicionar de diferentes formas para proporcionar sombra a la galería, abrirla parcialmente al cielo o permitir la entrada de luz difusa. Quiero aclarar que las fotos muchas las conseguí de la página del estudio de Rafael Viñoly. No me digas. Claro, varias fotos. Muy bien. Porque fue una manera de sentido homenaje. Digamos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Es interesante como página, su obra, tiene sus croquis, está bastante buena. O sea, uno va al sitio... Claro, de Rafael Viñoly. Arquitecto importante que ha construido en París, ha construido en varios lugares, sobre todo en Uruguay, por supuesto, en Londres, sí. Un arquitecto de los grandes contemporáneos. Que tenemos que verlo desde nuestro punto como un arquitecto latinoamericano. Latinoamericano, sí. En eso como profesión nos tenemos que unificar. Sí, como César Pelli, Carlos Ott y otros, ¿no? Claro. Muy Matías bien. Clos de Chile. También. Claro. Sí. Vamos al otro. Bueno, vamos al otro. Claro, ahí se ve la sala, con cerrada, ¿no? Sí. Y qué interesante ver el movimiento. Muy interesante. Ya vamos a ver otra cosa móvil dentro de poco. Espero que lleguemos a ver algo móvil que Sí, vamos a ver. Bueno, acá tenemos una foto antigua, ¿entendés? Quería volver a mostrar esta. Esta la habíamos visto, ¿no? Claro, es una de las primeras que vimos cuando empezamos, ahí todavía carreta, no existía el vehículo. Era otro vehículo. Otro vehículo, claro. Estaban al costado derecho de las vías del ferrocarril. Están descargando. Claro. Aclaremos que estos depósitos, lo dijimos en un programa anterior, eran depósitos de aduana. Ahí se desaduanizaba la mercadería. Claro. Pasamos a la siguiente. Y esto ya es actual, es la refuncionalización con esas grúas que todavía se mantienen, ¿no? Vamos pasando a las siguientes dos.
Bueno, obviamente que se refuncionalizaron en gastronomía, oficinas, en algunos vivienda, creo que algunos todavía queda. Y también está, pasamos a las siguientes. La otra. Se dejaron las plumas de grúas que existentes. Bueno, y esto todo el dique, con todo lo que fueron los depósitos, la mayoría de estos locales son de gastronómicos, claro, en planta baja. Sí, el dique claro. 3 y 4 son de propuesta gastronómica. Sí, en planta baja, en planta alta desconozco. Si viviendas. Viviendas también. Sí. Y porque yo entré a oficinas nada más. También hay oficinas. Claro, sí, yo entré a oficinas. Viviendas y oficinas. No sabía que seguían funcionando como viviendas y la habían transformado. No puedo asegurarlo. Claro, tampoco. por eso. Yo me acordaba que eran. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿dónde estamos? En el campus universitario Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina. Está compuesto por 4 edificios de ladrillo rojo, bueno, proveniente de Bélgica, que no todos vinieron de Manchester, se ve. De Bélgica. De Bélgica. Sí, del mismo lugar de donde viene nuestro Palacio de Agua, Avenida Córdoba. Y bueno, no olvidemos que Bungeborn también eran belgas, ¿no? Claro. Bueno, proveniente, como decíamos, de Bélgica, también de Inglaterra y de Alemania, o sea que mezclaron ladrillos de diferentes países. Que acá no había tierra. Y no. No teníamos cómo. Y no existía esa calidad seguramente, esa dureza. Claro. Además, algo que no olvidemos, que por qué el ladrillo, al igual que el adoquinado de Buenos Aires, al igual que la pinotea, los mármoles de Carrara, el lastre que traían los barcos, que lo traían de lastre para luego llevarse grano, harina, carnes, etcétera. O sea, era claro. No siempre venían productos manufacturados, sino también materiales de construcción en su gran mayoría, ¿no? Claro. Por el peso necesario para que los barcos pudieran navegar en forma segura. Y si nos llegaba más rápido una correntada. No se podían, no podían. No pueden. El barco tiene que estar cargado para navegar. Para tener peso. Claro. Se lo lleva la corriente como. O una ola, lo que sea, claro. Sí. Bueno, como decíamos, construido en 1897 estos cuatro depósitos originalmente. Bueno, en mayo de 1994 se inauguró el primer edificio del campus universitario en Puerto Madero, el Santo Tomás Moro, donde se establecieron las facultades de Ciencias Sociales, Económicas, Derecho y Ciencias Políticas. El acto fue presidido por Monseñor Jorge Bergoglio, que en paz descanse. Que en paz descanse, Papa Francisco I. Los DOC de la UCA son el 9, el 10, el 11 y el 12. Pasamos a la siguiente. Ahí se ve el escudo de la Universidad Católica. Claro, y una más. Y el 8 de diciembre de 1998 se inauguraron otros 2 edificios, el Santa María de los Buenos Aires, y en mayo de 2008 fue inaugurado el edificio San José, que se completó con el edificio Santa María y se inauguró la iglesia del Corazón de Jesús. Que es muy interesante el interior, pero si no se nos iba el programa. Está bien. Por lo menos le estamos a nuestros oyentes le estamos tirando los anzuelos para que recorran, conozcan, sí. ¿No? Pero bueno, tenemos algo que también está ahí, una obra de un arquitecto controvertido, Santiago Calatrava. Vamos. Controvertido, sí. Con muchos juicios a su haber por las fallas y los accidentes que han producido sus obras, que no dejan de ser maravillosamente originales. Sí. ¿No? Arquitecto valenciano. Claro, ¿no? Ingeniero arquitecto. Ingeniero arquitecto. Es muy monumental lo que hace. Formalmente tiene linda figura. Pasamos a la otra. El Puente de la Mujer. Bueno. ¿Por qué Puente de la Mujer? Es un homenaje a la mujer de Buenos Aires, también como las calles de Puerto Madero tienen nombre de mujer, y es una mujer como que sintetiza el movimiento de la mujer bailando tango. Wow, qué abstracción, bueno, qué nivel. Es como el cuadro de Mujer y Pájaro de Jean Miró, no encontramos ni el pájaro ni la mujer, pero bueno, se llama igual así. No, pero la elegancia, la sutileza, la delicadeza, bien lo amerita. Bueno, es un puente, se dice, atirentado de pilón contrapeso, diseñado, bueno, como dijimos, por el arquitecto español Santiago Calatrava. Se encuentra en el dique 3, entre las calles Pierina de Alessi y Manuela Gorriti. Tirantado quiere decir que es con estos tirantes. Sí, que está sostenido por esos cables de acero. Claro, ese elemento en diagonal en realidad es una gran viga
por decirlo de alguna manera, que sostiene los Claro. tirantes. Y el pilón, bueno, es el que lo... El pilón es donde gira, ¿no? Donde gira, claro. Es El como pivote. el pivote. Pasamos a la siguiente. Bueno, Sí, es muy elegante. sí. El costo de la obra fue de unos 6 millones de dólares, donados por Alberto González, quien era miembro del grupo Puerto Madero, de estos... De la corporación Puerto Madero. Puerto Madero. La construcción del puente fue iniciada en 1998 por la empresa Ursa en Vitoria, España. Fue prefabricado. País Vasco. Claro. Mm. Fue inaugurado el 20 de diciembre de 2001. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Uy, Dios, lo que se venía, claro. Sí. Pasó inadvertido con los Sí, sucesos con los posteriores. sucesos que tuvimos. Mm. Bueno, su nombre, bueno, como decíamos, tiene mucha relación con la zona, ya que todas las calles de Puerto Madero llevan nombre de mujeres célebres. Y también es un claro homenaje que resalta la labor femenina en la sociedad. Soy medio antagónico con estos homenajes así que sean. Pero es bueno interesante igual. porque Puerto Madero rinde homenaje a mujeres que fueron pioneras y no bien reconocidas en su época. Claro. Por eso es una reivindicación del rol que todas estas diferentes mujeres ocuparon en aras del progreso del país, ¿no es cierto? Sí, sí. Macacha Güemes, por ejemplo, bueno, Sí. Alicia Morre Justo. Sí, por Sí, supuesto. Julieta Lantieri, Sí, Cecilia Grierson, Cosentini, claro, sí. Cosentini, sí. Pero también sería bueno que lo incorporen en los en planes de estudio la labor de estas mujeres, como también de otros célebres que no aparecen. no fueron reconocidos o Por no se supuesto. los quiere tener en la memoria, quizás. Bueno, ¿La otra? como decíamos, la siguiente. Bueno, dicen que el diseño es una síntesis de la imagen de una pareja bailando tango. Muy sintético. Muy sintético, digamos. Vamos a mira atrás la fragata Sarmiento. Claro, ¿Mm? que está estable. Y adelante la otra, se me olvidó el nombre. Sí, la Libertad no es la otra. No, la Libertad es la Es fragata. la que sale todavía. Es la buque escuela. Sí. ¿La otra? Que en su momento lo fue también la Sarmiento, creo. Sí, Bueno. Sarmiento, sí, Sarmiento. Claro. Fue la Sarmiento, ahí Bueno, está. Es un puente peatonal de 170 metros de largo y 6,20 metros de ancho, dividido en 3 secciones, como se ve acá en la foto Ahí girado. se lo ve girado para que pasen Claro. las embarcaciones. 2 fijas en ambas márgenes de los diques, una móvil que gira sobre el pilón, como se ve acá, cónico, bueno, el pilón cónico de hormigón blanco, que permite en menos de 2 minutos el paso de las embarcaciones. Vamos a la otra. Si soy un poco crítico, digamos, en la imagen anterior parecía más una tabla de planchar que... No, Bueno. este es otro móvil. Es muy elegante. Bueno, ahora nos vamos a ir a Costanera Sur y Pero me volvemos... estabas hablando de mujeres, Claro, y vamos a seguir hablando de una mujer. así, Sí, muy sí, importante. Muy importante y transgresora, criticada por Pero una obra. transgresora por su gran valor Sí. productivo y Sí. su calidad, ¿no? Sí, también tenía una forma para la época que no quedaba bien que trabajara una mujer en pantalón. Claro, y bueno, vamos ¿Qué Vamos a querían ver. que trabajara con polizón? Bueno, qué linda mujer. Dolores Candelaria Mora Vega, conocida como Lola Mora. Bueno, nació en Tucumán, en la localidad de Trancas, al norte, el 17 de noviembre de 1866. Su familia de origen catalán se movía en las altas esferas de la sociedad tucumana. El padre de Mora, un comerciante y hacendado que falleció muy joven, le heredó una red de contactos que ella aprovechó muy bien y acrecentó con los años. Ella desde muy joven ya tenía decidido que se iba a dedicar al arte. Estudió pintura en su provincia natal, digamos en Tucumán, con el maestro italiano Santiago Falcucci. Y por recomendación suya, aplicó por una beca estatal en Roma. Bueno, que la Cámara de Diputados la aprobó y viajó para estudiar con Francesco Paolo Michetti en 1897. Ella se establece en Roma. Bueno, vamos a la siguiente. ¿Y qué hace Lola Mora? ¿Qué le encarga al gobierno nacional? Le encarga una fuente para que iba a estar en Plaza de Mayo, ¿no? Ujú. La fuente de las Nereidas, conocida así.
Pero bueno, fue controversial. Ahí la vemos trabajando con pantalones. Sí. ¿Y qué querían? ¿Que estuviera de vestido largo, encaramada en los andamios y cincelando el mármol? Era imposible. Es imposible. Bueno, la fuente la realiza en Roma, este encargo que le hacen de la... del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. En realidad se lo hace la ciudad, pero en realidad lo hace el Poder Ejecutivo para la ciudad. Es que en esa época, acordate que claro. El intendente municipal lo designaba el Claro, presidente, no era ciudad autónoma. Sí, y era un tire y afloje en eso que después va a ser con el tema del costo, del pago. Claro. Bueno, ella la realiza en Roma junto a talleristas profesionales y alumnos del taller. Bueno, como todas estas obras, primero ella armó un modelo en arcilla y después construye uno en el actual tamaño en yeso. Y después lo hace en mármol, que son los que son trasladados a Buenos Aires a mediados de 1902. 1902. En el medio hubo una disputa porque no le habían pagado una seña y la ciudad de San Francisco se la quiere comprar. Y entonces se comunica con Bullrich, el intendente Bullrich. Y bueno, no, para que ella toda honesta, devuelvo la seña si no me la van a comprar y se la vendo a la ciudad de San Francisco. No, que venga para acá. ¿Le pagaron? No le terminaron de pagar completo. Fue la fuente de la discordia, ¿no? Aparte. Lola, también viajó, Lola Mora, viajó para supervisar el armado final. Y justamente hablamos que como usaba pantalones para montarla, estaba más cómodo en los andamios. Se está viendo un menú ahí abajo. Ese menú me parece que no sé si moví yo acá algo. No sale. Es de acá de la computadora. Ah, perdón. No sale en vivo. Disculpa. Sí. No, cuando lo vi dije, uy, ¿qué pasó? Como decíamos, viaja para supervisar el armado final. Bueno, y ella usaba para armar usaba pantalones. Usaba pantalones ella para hacerlo. Para hacerlo. Sí. Claro, pero cuando la vieron en pantalones dijeron para un agravio a la moral, una mujer en pantalones. Rodearon todo el lugar con tapándolo, lo taparon. Tapiaron con maderas para que no se vea la mujer que estaba montando su obra en pantalones. Estamos hablando de 1902, todavía un corset. Sí, una sociedad bastante pacata, por cierto. Claro, también. Era, como dicen algunos, moralismo victoriano, que un año antes había fallecido la reina Victoria, y esa pátina moralista... Claro, muere la reina Victoria. Esa pátina moralista se transmitía. Que es la base como una gran caracola, de la cual emergen caballos, tritones, y arriba las nereidas, sí, ¿no? Desnudas. La fuente, como dijimos, fue de la discordia, fue la fuente de la discordia. Como dijimos, se inaugura en 1903 en el Parque Colón, con estas figuras desnudas que provocó, vayamos pasando a la página siguiente, provocó, que polémicas, cómo estas figuras van a estar así, en el Parque Colón. Ahí se ve el Palace Hotel. El Palace Hotel, exactamente. Uno de los hoteles más lujosos que había en Buenos Aires, sí. El Palace Hotel. Claro. Iba a ser emplazada, como decíamos, en Plaza de Mayo, donde actualmente está la Pirámide de Mayo. Esa iba a ser su ubicación original. Pero como tenía estos desnudos que ofendían. Ofendían a los miembros de la curia, que estaban frente a la catedral. Ah, correcto. Querían fue llevada y escondida detrás de la Casa de Gobierno. Claro, sí, porque querían mandarla a Matadero, que más despoblado, más lejos, Parque Patricios. Total, le salió barato porque no la terminaron de pagar. Sí. Por suerte, cierto grupo de ciudadanos prestigiosos, entre ellos estaba Bartolomé Mitre. Él es el que propone ponerle en Parque Colón, y ahí se inaugura el 21 de mayo de 1903, en lo que era la intersección del Paseo Colón, Paseo de Julio, mejor dicho, y Cangallo, correcto, que fue actual Perón, y la otra, Leandro Alem. ¿La otra? A poca distancia de la Casa Rosada, ahí esta foto con el Palace Hotel ahí de contraste. Frente al Palace Hotel, que era de propiedad de Mianovich, ¿no? De Nicolás Mianovich. Sí, Nicolás Mianovich, gran empresario. Sí.
A la ceremonia no asistió ninguna mujer, solamente Lola Mora. Claro, sí, porque la gente de pueblo no iba, las mujeres, las señoras de la élite no fueron. No, como una señal, como una protesta. Con estas desnudos, esto. Qué increíble, porque uno recorre ciudades como París, como Roma, y ve las esculturas de Bernini con los desnudos, Sí. de fuentes, y no ofenden a nadie, No, pero acá no. esto escandalizaba, ¿no? Sí. ¿Vamos a la otra? Sí. Bueno. Y bueno, ¿qué pasa acá con la fuente? En 1918, durante la intendencia de Joaquín Lambías, la fuente fue trasladada al balneario de Costanera Sur, abajo, justamente donde está el eje espigón del espigón que vimos la semana pasada, ¿no? Bueno, la propia Lola Mora dirigió el traslado y el emplazamiento de la obra, haciéndose cargo de los costos del traslado, o sea que perdió el dinero que podía haber ganado, ¿no? Encima. Bueno, lo que sí, bueno, aclaremos que, perdón, hay Sí. un film argentino que se llama Lola Mora, que es toda una reivindicación de su lucha por ser reconocida o valorada, y fue sumamente castigada por la sociedad de su época. Sí. ¿Por qué? Porque era una mujer talentosa. Porque era mujer talentosa, eso junto no iba, y ¿no? no se dejaba amedrentar tampoco. No tenía por qué. Bueno, fue la primera obra de arte realizada por una mujer que se inauguró en Buenos Aires. Esta. Bueno, como decíamos, ya se nos va el programa, por ahí lo podemos llegar a retomar. Sale muy chiquitito abajo, pasamos la siguiente. Ahí está su emplazamiento actual. Claro, el emplazamiento actual. Igual es una foto antigua, ahora está protegida. Sí, está protegida, incluso la tuvieron enjaulada. Ese es con el anterior. El emplazamiento claro. anterior. Esta por la forma triangular, quería mostrar justo esta, que tiene la forma triangular del... Claro, muy común que los grupos escultóricos respondieran a formas geométricas, exactamente, ¿no? bueno, para hacerlas más legibles. Claro. ¿La otra? Justamente la Piedad de Miguel Ángel, que está en Vaticano, es triangular. Sí. Bueno, ahí vemos en la actualidad la entrada del espigón. Hubo una idea de trasladarla otra vez, pero frágil de trasladarla, puede romperse, por eso quedó acá. Es maravillosa realmente. Y veo que es durante el gobierno de la intendencia de la Rúa que se la rodea de... no sé si se lo... de vidrio. O no, porque primero tenía todo un enjaulado antes de que revitalicen la zona. Claro. De Costanera Sur. Pasamos a la siguiente. Ahí tenemos. Lejos. Tenemos, se nos va el tiempo, ¿eh? O sea, ¿cómo creo se nos va? que hemos quedado sin programa. Sí. Terminaríamos entonces con otra imagen de... Otra más. Ahí la tenemos. Yo creo que con esta es un muy buen término para esta muy buena exposición que has hecho de esta fuente de la discordia, ¿no? Sí, la fuente de la discordia. Y aparte, bueno, con esto que descubrió esa pacatería que había acá. Victoriana. Bueno, sí, en una excelente escultura en mármol de Carrara. Sí, blanco. Bueno, querido amigo, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Agradecido a Juan Martín, gracias por esta buena demostración de esta maravillosa escultura. Otro motivo para ir a la Costanera Sur, recorrer esto y poder apreciar lo que tenemos acá, ¿no? Y nos despedimos con el nacimiento de Venus por Lola Mora. El nacimiento de Venus por Lola Mora. Sostenida por las Nereidas. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos entonces. Nos vemos. Juan Martín, gracias. Gracias, Juan Martín. Gracias a todos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y llegando a todo el mundo, con estudios en Avenida Callao 194, transmite Sónica Más, una radio del Grupo Sónica.